Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una clase bastante guapachosona porque el día de hoy vamos a trabajar unos elementos llamados las bien ponderadas y conocidas máscaras y también vamos a hablar un poquito de los mates alfa o los track mate alfa o los alfa, bueno, como lo quieran llamar. Y entonces vamos a trabajar con estas estructuras que nos van a ayudar mucho, a ayudar demasiado en las animaciones. Así que empecemos pues. Recordemos entonces que lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Esta composición en este caso voy a seguir trabajando con la típica, bueno, voy a empezar a trabajar una más cuquita, voy a empezar a trabajar con la HD, la 1920 por 1080. Voy a seleccionar esta, en este caso le voy a dar 5 segundos y color de fondo negro. Así que le vamos a dar aceptar y pin, se nos crea nuestro entorno de trabajo. Ahora, lo primero que voy a hacer es enseñar qué es el concepto de máscara. Básicamente la máscara nos va a servir para ocultar elementos o recortar elementos. Voy a empezar por un concepto bastante simple y voy a empezar con una imagen. En este caso en particular me voy a llevar una imagen al After Effects para trabajar. Recuerden que lo podemos hacer de varias maneras. Nos podemos ir para archivo, importar archivo, el comando control I, o simplemente le vamos a dar doble clic a este entorno de acá, que es como una especie de biblioteca. Y lo que voy a hacer es seleccionar una imagen. Voy a seleccionar esta, por ejemplo, de Gustave Doré. La selecciono, la importo, la arrastro y taquete, la pongo ahí. Como podemos observar, la voy a ampliar un poquito para que la veamos. Ahí está. Esta es una imagen de Gustave Doré. Vemos que no tiene, creo yo, derechos de autor, entonces espero que no nos digan nada. Ahí está, pues. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar con la máscara. Básicamente una máscara es un elemento que me va a ayudar a recortar un pedazo de los elementos visuales y también la podemos animar. ¿Cómo voy a empezar entonces creando la máscara? Muy simple. Para crear máscara lo podemos hacer con formas básicas y o creándola directamente con clic derecho, máscara, nueva máscara o el comando rápido control shift N. Pero en este caso va a ser mucho más interesante que la creemos manualmente. Como les iba diciendo, entonces vamos a seleccionar una herramienta, en este caso una de las herramientas de forma que tenemos acá. Voy a seleccionar la elipse y con la capa seleccionada, ojo pues, vamos a crear sobre esta, miren que está seleccionada, sobre esta vamos a crear cualquier elemento gráfico. En este caso voy a crear una elipse. Ahí está. Miren entonces que la figura automáticamente se enmascaró. Ahora, para mover la máscara, con la herramienta de selección vamos a fijarnos que tengamos todos estos puntos de ancla prendiditos, seleccionados. La voy a correr un poquito y vemos que la máscara se corre. Hasta ahí creo que todo bastante simple. Pero aquí es donde empieza el juego. Las máscaras tienen más estructuras gráficas. Ahora, cuando yo creo la máscara, vemos aquí que en la capa vamos a ver máscara 1. Quiere decir que se pueden crear muchas más máscaras. Vamos a desplegarla y aquí podemos ver trazado de máscara, calado de máscara, opacidad de máscara y expansión de máscara. Ahora, un elemento simple. El trazado de máscara lo que hace es mover la máscara o modificarla. Me explico. Si yo quiero hacer, por ejemplo, que esta bolita pase mostrando la imagen, pues simplemente lo que hago es bastante simple. Trazado de máscara activo. Miren ahí. Posiciono la máscara. Entonces, como me voy a dar cuenta que la voy a poder posicionar, que todos estos puntos de ancla están como prendidos. Mírenlo ahí. Y puedo correrla a un punto donde yo desee. La voy a correr fuera de la pantalla. Muevo la línea de tiempo, veo que el trazado de máscara esté obviamente creado el fotograma y la muevo por toda la pantalla. Así deseo. ¡Uy! Ahí está. Miremos entonces que hemos creado una animación bastante sencilla. Vuelvo y la pongo. ¡Uy! Ahora, si está muy rápido, entonces simplemente aumento el tiempo. Miren, entonces volvamos a ver y podemos observar que la máscara se ejecuta automáticamente. Miren entonces que podemos hacer una animación lineal o de posición, básicamente, solo con la máscara. Miren que la imagen está quieta y no la he movido. Ahora, me voy a devolver por acá. Si queremos eliminar la máscara, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y le damos acá donde dice suprimir. Y listo. Perdón, a la máscara. Le damos suprimir a la máscara. Ahí volvemos entonces a la imagen original. Nuevamente vamos a volver a tocar el objeto. Recordemos que le acabamos de quitar la máscara. Le voy a crear otra por acá. Miren aquí, simplemente voy a crear una chiquitica.
Y miren lo que voy a hacer. La máscara también tiene otra opción. Vamos a desplegarla y por acá dice calado de máscara. Vamos a darle clic a calado de máscara, movemos la línea de tiempo y lo que podemos hacer es mover ese calado. Miren lo que hace el calado. Darle como una especie de viñeta entre comillas a la figura. Miren entonces que podemos animar ese tipo de calado. Si no me gusta la forma que le di, pues simplemente la suprimo. Miren acá, la selecciono la máscara, la suprimo. Voy a crear una forma un poquito más amplia para que podamos ver mejor el calado. Nuevamente abro la estructura de máscara, que es este círculo. Despliego, ahí está. Miren entonces que ahí tenemos el bien ponderado y conocido calado de máscara. Bien bonito que está. Ahí está. Y podemos observar que si yo lo activo, lo muevo sin darle fotograma, mire que él me hace como una especie de viñetica, como una especie de degradado sobre la figura. Voy a dar clic fuera para que podamos ver aquí, epa, y miren entonces que se nos ve el calado. Mire que es bastante simple. También podemos darle opacidad a la máscara. Esto quiere decir que yo puedo transparentarla, hacerla un poquito más transparente. Miren que yo aquí lo que estoy haciendo es transparentarla. Listo. Y obviamente podemos también darle esa animación, si así lo queremos. Miren, por ejemplo, yo aquí activé el fotograma, muevo la línea de tiempo y lo amplío para hacer que la máscara se ejecute en un movimiento. Miren que es bastante simple estos primeros pasos de manejo de máscara. Y por último, una que me parece bastante interesante. Aquí le voy a quitar la opacidad, la voy a llevar a 100. Voy a quitarle la animación y el calado también se lo voy a quitar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Expansión de la máscara, simplemente amplío o disminuyo el nivel de la misma. Nuevamente, recuerden, amplío o disminuyo el nivel de la misma. Si deseo que esto se anime, pues simplemente, miren lo que hago. Aquí cojo esa expansión de la máscara, la llevo al punto donde se oculte, activo expansión de la máscara, muevo la línea de tiempo al tiempo que lo quiera mover y amplío nuevamente. Lo que hace esta animación es abrir entonces dicho elemento. Dicho esto, ya tenemos trazado de máscara, calado de máscara y opacidad de máscara y expansión de la máscara explicado. Ahora, al principio les dije que se pueden crear más máscaras, claro que sí. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar esta para dejar la imagen original, voy a dejar quieto todo. Y yo puedo con la herramienta, ¿por qué no rectángulo?, empezar a hacer máscaras. Miren, hago una, miren que ahí se me activa. Hago otra, miren que ahí se me activa. Y hago otra, y miren que ahí se me activa. Ahora, cada una de estas máscaras va a tener, ojo, independientemente movimientos. Yo puedo modificar el trazado de máscara en un lado y obviamente seguir trabajando en los otros, en las otras propiedades. Entonces mire que puedo seguir creando múltiples máscaras. Y aquí voy a dar obviamente control Z para devolverme. Y también quiero mostrar algo interesante de las mismas. Presten atención entonces. Yo puedo entonces, miren acá, crear un trazado de máscara. Recordemos que lo podemos crear bajo cualquier herramienta que nosotros queramos. En este caso lo voy a crear con un rectángulo. Voy a crear un rectángulo por acá chiquitico. Mírenlo ahí. Ahí está. Véanlo ahí donde lo creé. Ahora, voy a desplegar máscara 1, la propiedad, y voy a activar trazado de máscara. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la herramienta de selección, voy a tocar solamente este puntico. Entonces voy a dar clic fuera. Me devuelvo, toco este puntico solamente, mire que solamente lo activé, muevo la guía de tiempo solamente con este y lo que hago es mover ese puntico. Mire que él me abrió desde ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo tocar puntos individuales o anclas individuales y, ¿por qué no?, generar así una animación de forma, como acabamos de ver acá. Qué bonito, qué belleza, qué maravilla, hermoso. ¡Es hermosa! Miren entonces que ya tenemos elementos para animar. Pero no solamente podemos animar estructuras de imagen. También, miren, por ejemplo, voy a hacer una animación mezclando elementos que hemos visto antes con texto. En este caso, miren lo que voy a hacer. Voy a coger la herramienta de texto, la seleccionamos, voy a crear una palabra. En este caso, voy a crear la palabra, pues, texto. Tan original el berraco ese. Le voy a dar obviamente un color, en este caso voy a coger el complementario negro, que sería obviamente el blanco. Ahí está, vea qué belleza. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, presten atención. Lo primero que voy a hacer es abrir la posición, todavía no le voy a dar la máscara. Primero abro la posición,
En este caso, esta posición la voy a poner por acá abajo. Miren que yo activo el fotograma y en ese fotograma lo pongo por acá abajito. Qué bonito. Muevo la guía de tiempo y subo el elemento o el texto en este caso. Ahora, tenemos ya mi animación. Si la queremos más rápida, recordemos, cerramos un poquito los fotogramas. Ahí está, qué bonito, qué belleza. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Hecho esto, miren, voy a crearle una máscara. ¿Y cómo se la voy a crear? De la siguiente manera. Clic derecho, máscara, nueva máscara. ¿Esto por qué lo hice? Porque me va a crear una máscara del mismo tamaño. Ahora, abro la máscara, máscara 1, que fue la que se creó, trazado de máscara. Y miren dónde lo voy a poner. Voy a poner ese trazado de máscara más o menos donde estaba el texto. Si se me corre ahorita lo arreglo. Muevo la guía de tiempo y muevo por acá esa máscara. Vea. Ahí está, vea qué lindo, hermoso. Ahí está. Simplemente le damos play y vemos que el texto aparece. Miren que es una animación sencilla, pero que la he visto en muchísimas estructuras de motion graphics. Ahora, si queremos hacer que la llegada del texto llegue un poquito más suave, miren lo que voy a hacer. En la posición, toco el fotograma. Lo podemos hacer de dos maneras, con el comando F9 o simplemente clic derecho, asistente de fotograma clave, desaceleración, aceleración suave. Es más fácil el F9. Listo. Esto hace que la animación fluya un poquito mejor. Ahora, hecho esto, ¿qué vamos a hacer entonces? Voy a crear acá, miren aquí por ejemplo, podemos dejar la animación aquí, pero yo aquí voy a crear aparte, ojo, aparte, voy a dar clic fuera para no tener seleccionado nada, un recuadro, miren ahí. El recuadro le podemos dar un color, en este caso lo que voy a hacer es darle un grosor, le voy a cambiar de color a blanco para que tenga cierta estructura. Por el momento no lo voy a animar, lo voy a primero a posicionar bien, entonces por ese lado primero lo posiciono, ahorita lo animamos. Ahí está, no necesariamente tiene que ser así de grueso, usted lo pone del grosor que desee, lo importante es que quede obviamente un trazado interesante. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a empezar a hacer lo siguiente. Voy a correr un poquito. Miren que corrí la capa del texto para darle espacio, obviamente, a la animación que voy a hacer acá. Voy a seleccionar mi capa de formas. Voy a darle agregar, recortar trazados, que esto ya lo habíamos visto. Vamos a abrir recortar trazados. Vamos a darle inicio. En este caso voy a empezar en 100%. Y cuando llegue por acá, miren por aquí, por ejemplo, por acá lo puedo poner. Lo voy a llevar a 0% para que me llene. Y podemos hacer que cuando termine eso, empiece obviamente el texto. Entonces nos va a quedar una animación como esta. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Todo hecho con obviamente elementos de máscara y elementos básicos que hemos trabajado antes, como los agregados y recortar trazados. Mire que es bastante simple. Ahora, ¿qué más podemos hacer con las máscaras? Todavía no hemos terminado. Cabe recordar que las máscaras no solamente son para textos e imágenes. También podemos seleccionar o poner videos. Miren el efectazo aquí. Nuevamente voy a exportar un video. En este caso el formato pues lo voy a tirar creo que en MP4. Vamos a dar doble clic. En este caso ya había previamente descargado un background de fuego. Lo pueden buscar así, literal, background de fuego, que no tenga mucho tiempo. Miren que este tiene 21 segundos. Voy a darle importar. Listo, importado el entorno, lo arrastro. Miren acá, le damos a dar un tamaño. Miren que él automáticamente reproduce. Como en este video no hay sonido, entonces no tengo ningún problema. Hasta aquí bastante simple, el video se va a reproducir, como nada más tengo 5 segundos de video, pues él va a reproducir los 5 segundos. Ahí está mi background de fuego. Si yo quiero enmascararlo, pues lo mismo, selecciono el background de fuego y sobre este podemos hacer las máscaras que deseemos. Miren que aquí hago una, aquí hago otra, aquí hago otra, y si las quiero modificar o mover, pues obviamente ellas se ejecutan en esa posición. Entonces miren que es un trucazo muy bacano que podemos utilizar. Pero ¿qué más podemos hacer con esos background de fuego? Voy a borrar esas máscaras y aquí lo vamos a hacer ya no con una máscara, sino con algo llamado mate alfa. Quiero que presten atención a lo que voy a hacer. En este caso quiero que un objeto en particular me enmascare este fuego. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bastante simple. Lo primero que voy a hacer es seleccionar. Voy a seleccionar entonces, voy a ir a crear una tipografía. Miren, entonces voy a crear una tipografía. Le voy a poner fuego. Ahí está, en mayúscula. Estoy utilizando una tipografía llamada la Impact, que es una tipografía bastante gruesa para que quede ahí.
Entonces simplemente posiciono la tipografía, hasta aquí no ha pasado nada. Pero miren lo que voy a hacer. En la parte de abajo vamos a encontrar algo llamado expandir y contraer panel de definidores. Mire que está como unos libritos y aquí al lado expandir y contraer panel de control de transferencias. Recomendación, abramos los dos. ¿Por qué? Porque aquí donde vamos a encontrar algo que dice mate de seguimiento. Ahí está, véanlo acá. Entonces estos dos de acá, miren donde tengo el mouse. Y vamos a activarlos que queden en negrillo. O sea, que queden pues negrillo no, que queden activados. Y lo que voy a hacer entonces es el background de fuego. Voy a desplegar acá donde dice T. Miren acá, aquí está la T. No lo voy a mostrar, le voy a quitar, esto es la transparencia. Pero acá dice mate de seguimiento. Voy a desplegar mate de seguimiento y lo voy a llevar al 1, a la palabra fuego. Vamos a dar clic ahí y él automáticamente mezcla el texto con el fuego. Bastante simple de hacer. Miren entonces que ya tenemos. Ahora, una cosa muy parchada que podemos también elaborar es darle obviamente la animación a la tipografía. Recuerden que ustedes pueden dejar quieto obviamente el fondo del fuego, el background de fuego, el background que quieran. Podemos animar la tipografía, claro, yo puedo aplicar por ejemplo posición, empezar desde la parte superior, mover la guía de tiempo, bajar la tipografía. Miren que ahí entonces ya vemos una animación. Mire que el fuego se mantiene como tal, la palabra obviamente se animó, pero podemos hacer también lo siguiente. Voy a darle acá un F9, recordemos que el F9 es para desacelerar o acelerar, para que quede un poquito más suave la caída. Ahí está, qué bonito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a coger ese background de fuego, lo voy a volver a coger, lo voy a arrastrar a las capas de abajo. Ahí se fue. Y le voy a dar un tamaño muchísimo más grande, ¿cierto? No importa que se pixele un poquitico. Y lo voy a subir donde sea su mayor número de fuerza o menor número de fuerza. Al darle play podemos observar que los dos elementos se entremezclan, dándonos un efecto visual bastante lindo, bastante bonito, bastante querendón. Hermoso es esto. Entonces aquí tenemos ya estos elementos bastante interesantes que podemos jugar. Miren entonces que podemos ya jugar con los mates alfas, ¿cierto? Con el mate de seguimiento, perdón, el mate alfa de seguimiento y con las máscaras. Entonces, las máscaras son un parche, trabajarlas, ¿por qué razón? Porque nosotros podemos jugar con un sinnúmero de elementos. Ahora, las máscaras no solamente son creadas con estos dos, yo también las puedo crear a mano alzada. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá, voy a borrar estos dos elementos, bueno, toda esta animación la suprimo. Ahí se fue. Voy a volver a coger la imagen. Nuevamente la voy a arrastrar si así lo deseo. Pero digamos que yo quiero enmascarar el personaje que tenemos acá, que es Lucifer, ¿cierto? El diablo, qué miedo. Vamos a coger la herramienta pluma y podemos, miren acá, con la estructura seleccionada, empezar a hacer la máscara. Yo puedo empezar obviamente una máscara. Recordemos que esto casi que se maneja como el Illustrator o el Photoshop, este tipo de herramientas, ¿cierto? Miren ahí, yo puedo obviamente seguir trabajando la estructura, empezar a enmascarar el personaje. Taca, 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 taca. Aquí lo voy a hacer a las carreras, sin ninguna delicadeza, sin ningún amor. Lo estoy haciendo, digamos, un poquito rápido para poder tener el ejemplo listo. Lo voy a hacer a las carreras. Ustedes se pueden tomar su tiempo y al cerrar se enmascara la figura. Entonces ya tenemos una máscara que obviamente tiene las propiedades que habíamos hablado. Ahora cabe recordar que tenemos máscara, miren acá, trazado, calado, expansión. Aquí por ejemplo el calado, como lo hice todo chambón, entonces simplemente el calado de máscara yo puedo ampliarlo un poquitillo, ¿cierto? Para suavizar ese recorte, si así lo deseo. Recuerden que no es obligatorio, pero simplemente para que no se vea como tan machetado. Miren entonces que podemos enmascarar. Y obviamente podemos seguir tirando elementos visuales. En este caso tiré el fuego por acá. Miren, ¡ay, qué miedo! Ahí está. Y se nos empieza a crear una composición visual, una composición gráfica, que sé que no es la mejor, pero miren entonces que empieza a tener cierto grado de chiste, empieza a tener, digamos, ese trabajo gráfico que nosotros podemos llevar. Entonces miren que uno como creador de contenidos, de animación, este tipo de herramientas funcionan muy bacano. ¿Por qué? Porque tenemos esa posibilidad de crear, de manipular, de recortar, o sea, de dividir, de hacer un sinnúmero de parámetros. Ahora, prestad atención. Lo podemos hacer con imágenes en transparente y la respuesta es sisas, ciclas, cintas. Prestad atención a lo que voy a hacer. En este caso en particular,
Listo, voy a dejar acá el video. Voy a buscarme una imagen en PNG, en este caso voy a ir a la biblioteca, voy a buscar, por ejemplo, dentro de las imágenes en PNG, ahí disculpan pues que me meta a mis archivos, así como todas las carreras, voy a buscar un PNG por acá, y por acá voy a descargar una imagen de una calaverita, ¿cierto? Está en PNG. Ahora, mientras más intricada la figura, mejor, simplemente lo voy a seleccionar esta para que vean, importamos, vemos que es una calaverita. Ahí está, ya que tenemos el tema. Y vamos a hacerle el mate de seguimiento. Ojo, a la calavera. Miren, recuerden, vamos a seleccionar el fuego que está en la parte de acera. El lápiz que de acera, vea pues la pendejada mía. La seleccionamos esta y pues madre imagen acá. Tengo que trabar la lengua siempre. Qué cosa tan horrible, pues. Pues. Entonces ahora, volviendo al contexto, seleccionamos el video, mate de seguimiento, y seleccionamos el mate de seguimiento a la calavera. Él automáticamente se incrusta solamente en la forma de la calavera. Y si la calavera tiene más elementos, yo puedo obviamente seguir trabajando ese tipo de mates alfa. Entonces ahí vemos un concepto bastante interesante que podemos seguir trabajando. Recuerden, a la calavera, esta calavera que vemos acá, podemos seguirle animando, poniendo elementos, jugando con ellos, transformándolos. Aquí lo que importa realmente es utilizar estos mates alfa, estas máscaras y estos elementos para seguir jugando con ella. Entonces ahí podemos ver que tenemos un sinnúmero de elementos básicos para trabajarlos, e incluso yo el mate alfa lo puedo enmascarar. Claro, miren, ahí lo estoy enmascarando. Simplemente lo seleccioné. Miren acá, seleccioné obviamente la calavera y le puse otra máscara dentro del mate alfa. Él respeta toda esa estructura y nuevamente tenemos las opciones de trazado de máscara que si las queremos manipular, pues obviamente las vamos a manipular. Listo, entonces nuevamente volvemos al contexto de que todo en el After Effects es animable y tenemos la posibilidad de animarlo como a nosotros más nos guste. Entonces miren que tenemos elementos para trabajar, disfrutar visualmente y crear nuestros contenidos de una manera más original y más interesante. Bueno, compañeros, espero que este video les haya gustado bastante, que hayan aprendido sobre todas las cosas. No se os olvide, por favor, un like no pica, no duele. Compartir tampoco, una comentadita, aunque sea un insulto, decirme, hey, vos tenés cara de señora. Yo lo sé, eso toda la vida lo he sabido. Entonces ya saben, mis amores, que ahí está. Berriondes, compañeros, por favor, compartan, espero que hayan disfrutado, porten bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, pues, berriondo.